La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que conduce a la destrucción de células beta productoras de insulina en los islotes de Langerhans en el páncreas y se trata por la administración de insulina exógena. Aunque muchos pacientes logran un control aceptable de la glucosa en la sangre, los episodios de hipo o hiperglucemia a menudo conducen a complicaciones secundarias. Especialmente para estos pacientes, mejoraría la calidad de vida en un gran margen si el suministro endógeno de insulina pudiera restablecerse al menos parcialmente con el trasplante de islotes pancreáticos aislados. Ahora bien, el campo de trasplante de islotes ha tenido un gran progreso en las últimas décadas, lo que condujo a algunos estudios preliminares exitosos en humanos, pero aún no se implementa de manera rutinaria en las clínicas, en gran parte debido a la escasez de órganos de los donantes. En cuanto a los métodos actuales existentes para solucionar el problema planteado, está que la mayoría de los ensayos en trasplantes de islotes se concentraron en inyectar islotes halogénicos en la vena porta y en prevenir el rechazo de los islotes de donantes con inmunosupresores. Luego, pronto los pensamientos se volvieron hacia la posibilidad de proteger los islotes del sistema inmunológico mediante una capa delgada de hidrogeles. Para lograr la encapsulación de aislamiento inmunológico, muchos investigadores se centraron en alginato y mezclas de hidrogel a base de alginato como recubrimiento, ya que este polímero no se puede digerir en el cuerpo humano y no es inmunogénico si está suficientemente purificado. Además, se ha demostrado que este conserva viabilidad y funcionalidad durante un cierto tiempo, pero el tamaño y la composición de la cápsula definitivamente tienen un impacto en la función de los islotes, principalmente en función de las distancias de difusión. En cuanto a las microcápsulas, se disminuye la distancia entre los islotes y el área circundante y mejora la difusión al tiempo que retiene la función inmunoprotectora de la barrera. Sin embargo, es imposible recuperar las microcápsulas en caso de falla del injerto, mientras que las macrocápsulas se pueden recuperar fácilmente. El dispositivo Beta Air ha demostrado que proporciona inmunoprotección además de suficiente oxígeno y dio lugar a islotes funcionales por un periodo de tiempo de 10 meses en una prueba con humanos. Si bien, este dispositivo sigue siendo el enfoque más exitoso hasta ahora que ha sido clínicamente probado. Por último, la bioimpresión 3D es una técnica actual de fabricación de aditivos basada en extrusión capaz de producir andamios con macroporos definidos de dimensiones clínicamente relevantes, e incorpora con su naturaleza macroporosa construcciones que se espera que conduzcan a una mejor difusión de nutrientes y, lo más importante, oxígeno a los islotes incrustados. Sin embargo, mientras ya ha sido posible trazar islotes incrustados sin deterioro de la supervivencia, todavía no es posible hacerlo sin afectar la función. El proceso de bioimpresión daña la morfología o la supervivencia de los islotes. De acuerdo a lo anterior, es necesario buscar otra solución al problema, ya que es de gran relevancia mejorar la calidad de vida de pacientes diabéticos, con esto mejorar la función de los islotes desarrollados y además mejorar las propiedades mecánicas de estos con técnicas de bioimpresión 3D. De acuerdo a esto, este estudio constituye una prueba de concepto de que es posible trazar en 3D los islotes pancreáticos que permanecen funcionales y continúan reaccionando a la estimulación de la glucosa. El primer paso a seguir para la metodología desarrollada en el estudio fue el aislamiento de los islotes. Los páncreas se obtuvieron de ratas Wistar hembras de tipo salvaje de 10 a 12 semanas de edad, siguiendo las pautas establecidas por el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales, y se digirieron con colagenasa. Brevemente, el proceso a seguir fue que el páncreas se infundió con 10 ml de medio RPMI sin glucosa ni suplementos, que contenía 1 mg por mililitro a la -1 de colagenasa y 1 microlitro por mililitro a la -1 de DNasa durante la disección, y se mantuvo en hielo hasta la digestión a 37 grados centígrados durante 13 minutos. La digestión se detuvo mediante la adición de un buffer de lavado enfriado con hielo que consistía en RPMI, que contenía 5.5 por 10 a la -3 molar de glucosa, suplementado con suero bovino fetal al 10%. El tejido se homogeneizó y los islotes se purificaron por centrifugación. Los islotes purificados se lavaron 2 veces y se mantuvieron en un medio de cultivo consistente en RPMI. Los equivalentes de los islotes se determinaron utilizando la tinción con ditisona y los islotes se incubaron en condiciones de cultivo celular hasta 7 días o se utilizaron para la bioimpresión 3D. Seguidamente se preparó la mezcla de hidrogel cargado de células. Esta mezcla utilizada para bioimpresión consistió en 3% de alginato y 9% de metilcelulosa. El alginato se disolvió en solución salina tamponada con fosfato durante toda la noche mientras se agitaba.
La esterilización del alginato disuelto y la metilcelulosa en polvo se logró mediante autoclave durante 20 minutos a 120 grados centígrados. Finalmente, el día de la bioimpresión, el hidrogel de alginato y metilcelulosa fue preparado mediante agitación vigorosa de la cantidad apropiada de metilcelulosa estéril en polvo en la solución de alginato estéril a temperatura ambiente y se dejó hinchar durante media hora. En cuanto a la bioimpresión de islotes, estos fueron mezclados con el hidrogel desarrollado. Luego se prepararon muestras sin células para la caracterización de materiales. Los andamios de alginato y metilcelulosa se representaron en construcciones macroporosas, pero como el 3% de alginato simple no se puede representar en estas construcciones porque no tienen ninguna fidelidad de forma, también fue necesario preparar discos de hidrogel de tamaño y superficies similares hechos en alginato plano y alginato y metilcelulosa. Para imitar el carácter macroporoso de la biopsia de andamios trazados, se usaron punzones con un diámetro interno de 2 milímetros para pinchar cada disco 4 veces. Por último, se dio el proceso de bioimpresión. El sistema utilizado para la bioimpresión fue el BioScaffolder 3.1 de GESIM, operado en condiciones estériles. La mezcla de alginato y metilcelulosa cargada en células se transfirió cuidadosamente a un cartucho estéril y se dispensó a través de una aguja dosificadora con un diámetro interno de 840 micrómetros, a una presión entre 40 y 50 kilopascales. Los andamios 3D se construyeron a través de deposición de hebras capa por capa a 10 milímetros por segundo, con un cambio de orientación de 90 grados después de cada capa. Las dimensiones del andamio fueron de 9 mililitros de longitud lateral con una distancia de trenzado de 3 mililitros y 4 capas. Cada capa comprendía una sola hebra conectada. Después de la bioimpresión, las construcciones se entrecruzaron con cloruro de estroncio durante 10 minutos. Se lavaron en 1 mililitro de medio de cultivo para eliminar el cloruro de estroncio residual y se mantuvieron en condiciones de cultivo celular. En cuanto a las caracterizaciones, se hicieron mediciones rheológicas utilizando un rheómetro de placa. Con esto, se determinó la región viscoelástica de los andamios de alginato y metilcelulosa trazados y reticulados con una prueba de barrido de amplitud inicial. Luego se midió la captación y liberación de glucosa y captación de insulina, observando indirectamente una aproximación de la difusión de glucosa a través del material. Los experimentos de liberación se realizaron en los días 1, 4 y 7 de saturación. El kit de ensayo de glucosa 1 se utilizó para la cuantificación y la glucosa se analizó fluorométricamente a 490 nanómetros en un lector de microplacas. Para evitar la degradación de la insulina durante la saturación, debido a su falta de estabilidad a 37 grados centígrados, la difusión de la insulina se midió como difusión en los geles. Los días 1, 4 y 7 se incubaron por triplicado en 1,5 mililitros con 10 nanogramos por mililitro a la -1 de insulina recombinante humana. Para la cuantificación, se realizó ELISA de insulina humana, según las instrucciones del fabricante, y las muestras se analizaron fluorométricamente a 450 nanómetros en un lector de microplacas. Para la normalización, el contenido de insulina se calculó como nanogramos de insulina sobre 100 miligramos de material en función del peso húmedo de las muestras de hidrogel correspondientes. Para una evaluación visual de la actividad metabólica y la presencia de insulina, los islotes incluidos en los andamios 3D trazados se tiñeron con bromuro de tetrazolio y ditisona. Finalmente se tomaron imágenes utilizando un microscopio de luz estéreo. Seguidamente, la viabilidad celular se determinó utilizando un kit de citotoxicidad para la viabilidad en vivo muerto, y las tensiones para las células vivas y muertas respectivamente fueron calceína AM y etodio homodímero 1. Para la prueba de inmunofluorescencia, los anticuerpos primarios utilizados fueron el anticuerpo antiinsulina policlonal de cobaya y el anticuerpo monoclonal de ratón antiglucagón. Los anticuerpos secundarios utilizados fueron antibuli de cabra de cerdo y anti-mouse de cabra, durante 1 hora a temperatura ambiente. Se aplicó DAPI durante 1 hora para la tinción específica del núcleo celular. Ahora, para la tinción de los núcleos apoptóticos se utilizó el kit de detección de muerte celular in situ TMR rojo, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La apoptosis en los islotes se evaluó cuantitativamente contando núcleos de 25 islotes de diferentes tamaños y al calcular el porcentaje de núcleos teñido para túnel en comparación con todos los núcleos teñidos con DAPI.
Se realizó un análisis de reacción de los islotes a la estimulación con glucosa a través del ensayo GSIR. En los días 1, 4 y 7 después de la bioimpresión, los andamios y los islotes de control libre se trataron con glucosa baja o alta en tampón de bicarbonato de Krebs-Ringer y se cuantificó la insulina secretada. Para la normalización, la insulina se calculó en relación con 100 nanogramos de ADN y la secreción de insulina se calculó dividiendo la cantidad de insulina liberada en la estimulación de glucosa alta por la cantidad liberada en la glucosa baja. Para cada condición se analizaron al menos 9 muestras en el transcurso hasta de 7 experimentos diferentes. Para determinar el contenido de ADN, los islotes de control libre se congelaron a menos 80 grados centígrados después del ensayo de GSIR. Para disolver los andamios, todas las muestras se descongelaron e incubaron en 3 ml de citrato de sodio en un agitador hasta su completa disolución. Las células se alisaron durante la noche en un baño de agua de 60 grados centígrados, seguido de sonicación en hielo durante 10 minutos. Las muestras se congelaron de nuevo hasta la medición del contenido de ADN que se realizó con el sistema Quantifluor ds-DNA. Finalmente, los datos se analizaron para diferencias estadísticamente significativas con una probabilidad menor al 0.05 utilizando ANOVA de 2 días. Para los núcleos contados para el tamaño de los islotes y la tensión túnel se utilizaron múltiples pruebas T. Todos los análisis estadísticos se realizaron en GraphPad-Prives 7. La estabilidad y densidad del entrecruzamiento fueron estudiadas por medio de la evaluación de degradación, en donde se evidenció una alta fidelidad de forma y una estabilidad durante las 3 semanas de cultivo, y a través de la cuantificación de variables reológicas, encontrando el módulo de almacenamiento que fue mayor en el alginato para el grado de investigación que el alginato en el grado clínico. Por otra parte, como resultado de la evaluación de la permeabilidad de la glucosa se evidenciaron aumentos y además el porcentaje de la glucosa liberada respecto al encontrado al interior del gel se mantuvo constante, a excepción de los andamios construidos con alginato metaquilado, lo cual se puede concluir transcurridos 7 días en los que se llevó a cabo el experimento teniendo en cuenta las mediciones realizadas sin incubación y 1 y 2 horas después de esto. De igual forma, la prueba para la permeabilidad de la insulina permitió observar que posterior a un tiempo de 30 minutos no se presentaron cambios en cuanto al consumo de insulina entre los andamios fabricados. Sin embargo, después de 2 horas el alginato metaquilado presentó un consumo mayor de celulosa. Ahora bien, respecto a la viabilidad dentro de los andamios por medio de pruebas con MTT, se demostró una distribución uniforme tanto en el grupo de control, el cual fue no impreso, como en los ensayos sometidos al esfuerzo cortante resultante de la bioimpresión, con un tamaño variante dado la naturaleza de los islotes, pero con una disminución en las diferencias al transcurrir los 7 días. Similarmente, con respecto a los resultados de la relación entre las células vivas y muertas, se realizó una tinción en donde las células vivas pueden ser vistas en verde, mientras que las muertas con rojo, permitiendo el conteo de estas hasta llegar a la conclusión acerca que en el grupo de control existía una gran cantidad de supervivencia mayor en los andamios impresos, con un factor adicional respecto a la observación de que el número de células vivas aumenta en el grupo de control entre los días 1 y 4, mientras que en el impreso del 4 al 7. Adicionalmente, tanto en pro de comprobar la funcionalidad de los andamios extruidos, se realizó la inmunotensión para determinar el contenido de insulina, colágeno y de la misma forma de los grupos de células para identificar la ubicación de las moléculas respecto a la posición de cada célula, en lo cual se evidenció una organización simétrica en el grupo de control respecto a los andamios impresos, y por otra parte se evidenció que presentan una mayor cantidad de células libres en los bordes de las conglomeraciones, perjudicando la producción y localización de las moléculas de las hormonas. Finalmente, posterior a la estimulación sucesiva baja, alta, baja con glucosa, se obtuvo una relación directa relacionada con la cantidad de insulina producida, como puede ser evidenciado en las barras de la gráfica mostradas en pantalla, con una menor cantidad de secreción de insulina en el caso de los constructos impresos. En cuanto a las limitaciones observadas, es un hecho que los islotes más grandes en el cultivo son propensos a desarrollar núcleos necróticos, que a menudo se atribuyen a la hipoxia, lo cual se puede mejorar controlando el tamaño de islotes con condiciones específicas de crecimiento. Ahora bien, cuando utilizan alginato de grado de investigación para la bioimpresión, no se pudo observar una reacción apropiada a la estimulación de la glucosa. Finalmente, la mejoría de lo anterior sugiere usar un alginato en grado clínico y mejorar condiciones que aumentarían los costos del experimento. Dentro del alcance de este trabajo fue posible demostrar que una mezcla de viscosidad alta de 3% de alginato y 9% de metilcelulosa permite la bioimpresión de islotes pancreáticos viables y funcionales de rata,
Finalmente, se pudo demostrar que los islotes trazados todavía reaccionan a la estimulación de glucosa durante el 7º día de cultivo, lo cual fue dependiente del tipo de alginato utilizado, aunque una reacción apropiada a la estimulación solo fue visible después de la incorporación en grado clínico.